Ahora veíamos que había temas de cuándo había de venir Jesús, ¿no? ¿Cuándo era la segunda venida? Esa inquietud la tenían la gente de Tesalónica. Y entonces Pablo, claro, en el capítulo 2 les contesta. Sí, les empieza a dar como algunas señales o algunas cosas, ¿no? Sin embargo, creo que es una parte que me llama la atención porque, digo, les comparto un poco de mí. Yo crecí, gracias a Dios, en una familia que realmente quería seguir a Jesús. Sin embargo, muchas veces escuchaba de esta segunda venida con una parte como de temor, como de decir, va a regresar Jesús y a lo mejor tú no vas a estar bien, y no te va a llevar con él, ¿no? Entonces, conforme fui creciendo y empecé a leer y realmente le entregué mi vida al Señor y me dieron esas ganas de leer, me di cuenta que, pues, en Tesalonicenses no viene o no le dedica mucho tiempo Pablo realmente a decir ¿Cuándo? cuándo o dar como que señales específicas de va a pasar primero esto y luego esto y luego esto y luego esto en tantas fechas. O sea, no le dedicó mucho tiempo y eso me impacta porque muchas veces veía a mi alrededor personas que incluso se ponían a discutir porque no estaban de acuerdo en su interpretación de esos versículos. Y creo yo que actualmente algo que Dios me ha ayudado a calmarme, y más que calmarme, sino a como que a poner mi atención hacia cosas que en el presente están sucediendo, como bien decías, que están impactando la vida de las personas. Y yo estoy dedicándole más tiempo a interpretaciones y a cosas que a lo mejor no nos vamos a dar cuenta hasta que sucedan. Entonces, para Pablo lo que me gusta mucho es darnos cuenta de cómo es muy sencillo. Él empieza a decir, mira, y creo que va un poco ligado a lo que platicábamos hace unos momentos de esos reyes, ¿no? Esos revolucionarios que van a salvar y a Los restaurar caudillos. los caudillos, ¿no? Que aquí en México son muy famosos. Y en Latinoamérica también, Simón Bolívar, somos un territorio de revolucionarios como el Che Guevara. Pero lo que Pablo trata de decir es, miren chavos, estas cosas siempre han sucedido. Y de hecho, si leemos algunos de los profetas, como lo fue Daniel, como lo fue Isaías, ellos empiezan a decir y a dar mensajes sobre cómo los reinos del mundo constantemente están pues sacando reyes que se creen dioses ellos mismos. Vaya que hubieran querido que el Mesías viniera en la época de Nabucodonosor, Claro, porque era tremendo, ¿no? claro, Cuando claro. Daniel, ¿no? Claro, y aquí está el tema. Nabucodonosor se creía un rey, Nabucodonosor se creía un dios, Faraón se creía un dios, Artajerjes. Artajerjes se creía Dios, incluso el César era un tipo de Dios. Entonces, el mundo es experto en producir personas que acaban sintiéndose dioses. Los gobernantes. Los gobernantes, y de hecho, pues digamos que en cierta forma también actualmente muchas personas podemos verlas que se sienten dioses por el poder con el cual están ostentando en el momento. ¿Qué prometía el César? Perdón, no te Sí, entendí. el César era paz Bueno, y claro. seguridad. Exacto. Que ese era, digamos, podemos decir que ese es el modelo de todo discurso político, ¿no? Es correcto. Te voy a dar paz social, tranquilidad y seguridad pues, física, ¿no? No voy a encargarme de que nadie te haga daño, te voy a dar seguridad económica, te voy a dar seguridad en muchos aspectos. Te voy a dar seguridad, ¿no? En una estrategia para combatir el mal que está matando a muchos a través de la paz, abrazos, ¿no? Decía un gobernante, ¿no? Entonces, caray, entonces desde hace 2000 años siguen estas promesas, ¿no? Exacto. Como dicen, los grandes caudillos, esos líderes mesiánicos, ¿no? Que así los determinan o los denominamos. Y fíjate, digo, tremendo este tema porque efectivamente hemos visto lo ineficaz, ¿no? De los gobiernos humanos.
Y eso ha venido constantemente y a veces sí, nos alejamos de Jesús y decidimos que no nos transforme, sino vamos a seguir las ideas, pero estamos depositando nuestra esperanza en vamos, pues sí, en algún movimiento social, estamos en nuestra esperanza en algún sistema económico, el socialismo, el capitalismo, en fin, estamos depositando nuestra esperanza en temas donde está comprobado a lo largo de la historia que finalmente el hombre se corrompe. Y el único que puede salvarte de esa corrupción, primero es aceptar que estás corrompido, que te corrompiste tú también, que tú también cometiste errores, dañaste a los demás. O sea, no hay alguien que tire la primera piedra, que me diga quién no ha mentido, que me diga alguien que no ha hablado mal de alguna persona, de su jefe, ¿no? De algún papá, de alguna mamá, que no haya sido adolescente y en su crisis existencial de los 16, 15 años, ¿no? No haya de ser, tengo a los peores padres del mundo, ¿no? Ojalá y mis papás fueran como los papás de Samantha, que la dejan hacer todo. O sea, estamos hablando, díganme a alguien que no ha hablado mal. Y es corrupción, eso te va corrompiendo. Y ante la corrupción, solo la persona más íntegra, más santa, más perfecta, que fue capaz de subir a la cruz para pagar tu corrupción, que es Jesús. Entonces, no es un gobierno humano. Lo que Dios quiere transformar no es ese sistema generado por los hombres, Claro. sino lo que quiere es tu corazón. ¿Y sabes cómo se manifiesta, Daniel? En tu amor, en el amor que tú puedas tener sobre Dios por lo que hizo en la cruz. Por eso Él es enaltecido en el Calvario, en humildad, cuando Él fue humilde, cuando no reaccionó en la misma intensidad como lo decíamos, sino con amor, aparente humillación, pero no profirió con su boca mal hacia los que lo estaban agrediendo, sino dijo, papá, Padre, Dios, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y esa es esa parte que nos exhorta esta carta a decir, bueno, trata bien a los demás. Independientemente, va a venir un momento en el que va a venir Jesús, como lo dice en Apocalipsis. Pero ¿cómo te quiere encontrar? Te quiere encontrar con un agresivo movimiento, liderando un agresivo movimiento social, dañando a los demás. Que es el peligro, ¿no? Porque podemos caer muchas veces en el error que cometieron los judíos. Y es el esperar a Jesús vengativo. Y es esperar que Jesús venga y arrase con todas las injusticias que está pasando y todo, porque lo sufrimos. Lo sufrimos y duele. Y muchas veces nuestra tendencia natural y tristemente nuestra cultura incluso lo alaba, que es la violencia, y es aquella persona que se desquita de sus agresores de una forma violenta. Fíjate, si nos regresamos, Daniel, a Génesis 1 y Génesis 2, al plan de Dios para el ser humano, que era el plan original. El plan de Dios no era lo que estamos viviendo, eso lo dañó al ser humano. Pero cuando nos vamos ahí a esa parte y lo que Dios quería era que fructificaras, es decir, que fueras productivo, ¿no? Que te multiplicaras, ¿sí? Que llenaras la tierra, que la controlaras y que lo representaras, porque eso fue lo que Dios hizo al hacernos conforme a su imagen. Eso es lo que Dios hizo. Hace poco vi a
a una persona que estaba poniéndole un dispositivo a un enfermo de Parkinson. Y le pone un dispositivo, era así como un collarcito, ¿no? Con electrodos y algo sucedía. Y el señor estaba temblando, un señor como unos 70 años, quizás un poquito más. Estaba temblando y no lo controlaba. Le ponen ese aditamento, ¿no? Y como en una tablet empieza a operarlo una doctora, era una mujer, una científica, ¿no? Y se le empiezan a frenar los movimientos y la familia empieza a llorar. Fue algo muy padre, lo vi que me llegó en un tuit. Y ese medio de comunicación, que lo que menos tiene es comunicación, yo creo que es un medio de agresión, empiezan a poner abajo en los comentarios y una persona dice, no cabe duda que Dios existe, ¿no? Al ver todos este tema, ¿no? Y empieza un debate por ese rollo. ¡Qué ignorante! Es la ciencia, le conté. O sea, ¿cómo metes a Dios si esto es un avance de la ciencia? Por favor, por eso el mundo está como está. Y empiezan en un debate, Daniel, tremendo. Entonces... Digo, uno podrá contestar, pues también la ciencia es la responsable de la bomba nuclear, ¿no? Entonces... Claro, de matar, ¿no? La ciencia, le han metido mucha ciencia a las armas, ¿no? Que llegan y matan en una escuela, con un rifle automático. O sea, también ahí hay, en la pólvora, ¿no? Claro. Hubo ciencia. Sí, al final está comprobado que los momentos de mayor avances científicos en la historia humana han sido en los momentos de las guerras mundiales. Ahora, Daniel, hago este comentario porque me remito nuevamente a Génesis 1. Dice que seas productivo, que te multipliques, que llenes la tierra, que la tengas bajo control, que es sojuzgarla, o sea, es controlarla, no es oprimirla. Claro. Y que señoríes, que gobiernes, que reines en el lugar de Jesús. O sea, Dios nos hizo a su imagen y semejanza para gobernar, para ser representantes de Él en la tierra. Y claro, en un científico se manifiesta la imagen de Dios en él. Claro. O sea, está padrísimo porque, y es donde tú puedes honrar a Dios con tu trabajo. Y si no sé si sea qué tipo de especialidad haya tenido o no, pero lograr eso para el bien de los demás es porque hay una persona que está queriendo hacer el bien a los demás. La ciencia de por sí puede ser ocupada para el bien y para el mal, pero el ser humano que usa las habilidades, las capacidades y el conocimiento que otros le han invertido en su vida a lo largo de su trayectoria profesional, y que estoy convencido que viene de Dios, porque Dios nos llena de capacidades, es para que seamos de bendición a los demás. Y esta científica está haciendo de bendición para uno de los problemas tremendos que tenemos en el mundo, en el ser humano, que es la enfermedad del Parkinson. Entonces, pero se meten en un debate como si definitivamente el Big Bang, o sea, haz de cuenta que agarraron y aventaron un montón de legos en una explosión. Y se armó una nave espacial. Y se armó una nave espacial. Con los legos se armó un ser humano que pensara en solucionarle el problema a los demás. La verdad, a mí cuando me dicen, oye, ¿tú crees en la evolución? Yo creo que sí. Sí creo en la evolución, pero más que en la evolución, en el crecimiento del ser humano. O sea, el ser humano, Dios nos dio la capacidad de crecer y de no quedarnos. Creo que hay déjame terminar, perdón, la idea. Dios, sí, pero no creo. O sea, yo sí creo que represento la imagen de Dios y no la de un ajolote, un pez, un chango, en donde no están preocupados de los demás. Entonces,
más que un proceso evolutivo, yo creo en esa parte de un crecimiento creativo, que es una imagen de Dios, porque tenemos un Dios creador, creador de bendiciones. Y creo que Dios nos da la oportunidad a que tú como arquitecto, tú como ingeniero, tú como mercadólogo, tú como abogado, tengas esa capacidad de crear bendiciones, ¿no? Entonces, perdón que te interrumpí o que te frené, pero no quería perder ese mensaje de que tú puedes representar a Dios creando bendiciones para los demás. Es que es justo lo que iba a decir. Básicamente, cuando alguien me pregunta eso, yo tengo una frase ya, no la he patentado, pero va a ser yo creo que me hizo un Dios creador. Por ende, yo soy creativo. Claro. Entonces, el que permite que tenga ideas, el que permite que aprenda, el que permite que pueda tomar madera y hacer una mesa, que pueda tomar y crear electricidad, es Dios. Dios fue quien me dio esa creatividad, porque Dios es un Dios creador. Dios es un Dios creador. ¿Cuál es tu carrera, Daniel? Ingeniería en innovación y desarrollo. Dios es innovador. Definitivo. Porque cuando algo no sirve, como te pasó conmigo, en el momento que yo ya estaba envuelto en la corrupción del mundo y totalmente me hizo nuevo, ¿no? Y puede tomar un residuo que era yo, un despojo del ser humano, y me hizo nuevo. Y me dio la oportunidad otra vez de ser útil, útil para mi esposa, útil para mis jefes, útil, que es lo que intento, ¿no? Para mi iglesia, para mi pastor, para mi líder religioso o espiritual, mejor dicho, o sea, para servir a los demás. Cuando algo, yo les digo en la oficina, mira, cuando algo no sirve, si algo no es útil, pues es cuando se requiere la innovación, la creatividad. Crea algo para que vuelva a ser útil, para que sea bueno para los demás. Y vio Dios que era bueno, y vio Dios que era bueno. Y estuvo haciendo cosas con su creatividad, haciendo cosas buenas. El ser humano, por desgracia, sí ocupó su parte creativa para hacer ciencia mala. Definitivo. ¿No? Para hacer anfetaminas, o bueno, drogas, etcétera. Entonces, no viene de Dios. Así que cuidado con estos, bueno, no los quiero convencer, pero finalmente es un punto de vista, no para debatir, pero yo cuando vi este debate de que por un lugar, en un momento dado, en ese tuit, unas personas le daban las gracias y alabando a Dios, ¿no? Por habernos hecho creativos. Por otro lado, hay otra parte que es separados de Dios, considerando que la ciencia es independiente de Dios en cuanto es una consecuencia de la creación, sí, ¿no? de hacernos a imagen y semejanza de Dios. Y creo yo que va muy de la mano, porque así como dices que hay personas que pueden usar esa creatividad que fue dada por Dios para el mal, hay personas que también pueden dejarse influenciar por su alrededor y no usar esa creatividad ni usar nada, pues no hacer nada con ella. ¿Y esos cómo les dicen? Flojos, perezosos, ociosos. Y ahí vamos qué buen punto, ahí vamos a la última parte de la carta. Sí, pues recordarán que veníamos hablando de que pues había personas que estaban diciendo que Jesús ya había regresado, que Jesús vino como ladrón en la noche y nadie se dio cuenta. Y pues hubo personas que pues se lo tomaron muy a la ligera y dijeron, bueno, pues si Jesús ya regresó y ya pues ya para qué trabajo, ya para qué me preocupo por hacer algo más. Y lo que Pablo les empieza a hablar y a decir es, a ver, ¿cómo es posible que, uno, que creyeron eso y dos, que esa es la reacción que tuvieron?
Y por eso hay unas partes donde Pablo empieza a ponerse a él mismo de ejemplo, como, a ver, ustedes me han visto cómo he sido yo trabajador, cómo me voy todos los días, porque Pablo, no sé si lo hemos comentado, pero Pablo tenía un oficio que era hacía tiendas bueno, actualmente se le conoce como tiendas de campaña, pero eran como carpas. Entonces, las usaban mucho para ese era su viajar. trabajo. Él era alguien que no quería ser una carga para los demás. Entonces, pues Pablo se molestaba y decía, ¿cómo es posible que haya personas que tiraron la toalla a la primera de cambios y se volvieron un bulto? Fíjate que regresando a este tema de las personas, ¿no? Digo, claro que pudo haber sido porque esperaban a Jesús y dije, bueno, ya no hago nada, ya viene Jesús. Ojalá y hubiera sido, creo que esa parte, pero yo creo que era parte también de la sociedad. Era algo que estaba sucediendo en el Imperio Romano, en donde le daban mucho tema al placer, Sí, definitivo. a vive la vida, primero vívela, y hay al día de hoy personas que trabajan un poco, ganan y se van a disfrutar, y después regresan y Es otra vez. lo que te iba a ¿no? decir, eso me suena más al siglo XXI de México y Estados Unidos. Claro, y no a la sociedad, es la naturaleza del ser humano. Ahora, fíjate lo que dice Segunda de Tesalonicenses en el capítulo 3, versículo 11. Dice, porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. O sea, primero, algo importante es, les hace un desafío a observar a la gente ociosa, a la gente que no hace nada. Hablábamos ahorita de la ciencia y de esa parte, pero el no hacer nada, Daniel, eventualmente va a traer un caos. Claro, porque al final de cuentas, de nuevo, tú no fuiste creado para no hacer nada. Dios nos hizo para trabajar. Claro. ¿No? Porque inmediatamente Dios pone a Adán y a Eva en un lugar, en un terreno, en una área, ¿no? Que si viéramos en la actualidad, en ese momento cuando se escribe la Biblia, la gran comunidad era una comunidad agrícola y por eso les pone ese ejemplo. Al día de hoy, que es una ciudad, una sociedad a lo mejor productiva en otro aspecto, industrial, financiera, legal, como sea, comercial, a lo mejor te diría en un área comercial, pero en el área que te haya puesto. Si te puso un negocio, ahora sí tú. Si tu familia y tú eres, y son normalmente abogados, tienen su despacho, bueno, te puso en el área jurídica y te pide, cuídala, sé productivo en el área jurídica, ten bajo control tu área jurídica, multiplica. O si seas un arquitecto en la construcción, en tu constructora, nuevamente, sé productivo en tu constructora, multiplícate, tenla bajo control, que lo que hagas bendiga a los demás, llena la tierra con ese estilo de construcciones tan padrísimas que estás creando porque me estás representando en tu área. Y al final eso nos trae plenitud, eso nos hace sentirnos bien con nosotros mismos. Cuando vemos bien, un arquitecto, ¿no? Yo construí esa casa y se siente bien. Y me la imaginé y yo hice el diseño y fue algo, pues Dios me inspiró, ¿no? Entonces, pero el no hacer nada definitivamente era algo tremendo, y Pablo es aguas, lo voy a volver a leer, Segunda de Tesalonicenses 3:11, porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente o en caos, sin orden, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. Y aparte criticones o murmuradores o chismosos, metiches, no sé, pero el ocio, ¿no? De hecho, perdón. Sí, dime. Es lo que comentar, esa parte de entrometiéndose en lo ajeno, ¿no? Hay traducción que dice medrando los negocios de otros. Medrando los negocios de otros, y hay otra que dice metiéndose en lo que no les importa. Exacto. Entonces, hemos comentado, ¿no? Que está padre tener una idea de lo que trata de transmitir Pablo con estas palabras, pero
investigando un poco, en ese momento en Roma había una práctica en la sociedad que se le llamaba el clientelismo. Y te voy a platicar un poquito de ello porque se me hizo muy interesante y te puedo decir que hasta muy conocido cuando yo no sabía que realmente se llamaba clientelismo, ¿no? Y le voy a leer un poquito de lo que dice. En ese momento, las personas más pobres de las ciudades se convertían en clientes voluntarios, una especie de asistente personal de aquellas personas más acaudaladas, y vivían de su generosidad con muchas ataduras. Y esto obligaba a que aquellos clientes participaran en el modo de vida corrupto de su patrón, por no mencionar una fuente de ingresos inestables. Esos eran el clientelismo. O sea, que solitos decían, yo le sirvo en lo que usted quiera y deme una lana. Lo que usted me lo quiera que usted dar, quiera darme. ¿no? Y entonces, yo te respaldo también en lo que tú decidas hacer y todo, yo ahí estoy presente. Yo estoy presente. O sea, si sería, vamos, pues sí, digo, más bien era un sirviente, ¿no? Que al final, pues se empezaba a comportar igual por limosnas, ¿no? Por cualquier cosa se empezaba a comportar igual que su patrón. Wow. Ahora, esto, pues como decía, suena mucho a la actualidad. De hecho, hay clientelismo político al día de hoy, exacto, ¿no? Entonces, esos famosos acarreados. Los acarreados, sí hago lo que usted me diga, lo hemos visto. Deme unos pollos y como que me des unos pollos y me des unas despensas. Sí, te reúno. Digo, hay en medios de comunicación, cuando entrevistan a personas en algunas manifestaciones políticas o respaldo a algún gobernante, ¿no? Le preguntan, ¿y a qué viene? Pues no sé, me trajeron. Y, oiga, pero ahí trae una carta que dice, político vino algo, ¿no? Sí, porque yo lo respaldo. Pero ¿por qué lo respaldas? Y no saben, cascabelean en sus respuestas y al final, pues es que la verdad me trajeron y empiezan a soltar la sopa y es lo mismo. Entonces existía desde ese tema, desde ese tiempo. Ahora, para ir concluyendo esta última parte de la carta. A veces tomamos acciones y a veces no tomamos acciones. A veces identificamos cosas, las entendemos, pero no tomamos decisiones y ejecutamos acciones. Pablo ya les había dicho esto a la iglesia de Tesalónica. En la primera carta a los tesalonicenses, en el capítulo 4 y en el 5, hay dos momentos que se los dice. Déjame leértelo, Daniel. Dice en el versículo 10 y 12 del capítulo 4 de la primera carta, dice, en efecto, ustedes aman a todos los hermanos. Recordar que era muy claro el amor de los tesalonicenses entre ellos. Dice, a todos los hermanos que viven en Macedonia. No obstante, hermanos, les animamos a amarse aún más, a procurar vivir en paz con todos, a ocuparse de sus propias responsabilidades y a trabajar con sus propias manos. Es decir, no vayan a caer en clientelismo. Así les he mandado, para que por su modo de vivir se ganen el respeto de los que no son creyentes. Wow. Y no tengan que depender de nadie, ¿no? O sea, ya les había dicho, por favor, trabajen y todo, y eso los va a dignificar y los va a honrar. Y en el versículo 14 de la misma carta, en el capítulo 5, dice, hermanos, también les rogamos que amonesten a los holgazanes, estimulen a los desanimados, ayuden a los débiles y sean pacientes con todos. Entonces, Pablo ya les había dicho, lo que observo aquí es que quizás no habían tomado acciones al respecto, y se va súper fuerte, súper claro, y dice, yo no les pido un apoyo, ni se los he pedido. Les he puesto con mi ejemplo que he trabajado, lo que decías de
de su trabajo haciendo tiendas, ¿no? Y por otro lado, lo que nos está diciendo es que un verdadero seguidor de Jesús, una persona que realmente Cristo ha transformado su vida, debe imitar ese amor que tuvo Jesús, ¿no? En incluso ser generoso con los demás. Tú no puedes ser generoso en un aspecto, vamos a decir, de vida, de proveeduría en general, si no te provees a ti mismo. Un verdadero creyente, ¿no? Se debe de haber su amor a Jesús, su amor a sí mismo y su amor a los demás, que es con lo que resumen las Escrituras Jesús, pues trabajando bien, Claro. trabajando duro. Se debe de haber ese amor hacia los que quiere, hacia los que ama, cuando es capaz de proveerse a sí mismo y no ser una carga para los demás, ¿no? Y por otro lado, cuando no nada más te provees a ti mismo, sino tienes esa bendición de dar. Dice el Señor que es más bienaventurado dar que recibir. Entonces, Claro. cuando por tu trabajo honesto, cuando tu trabajo queriendo honrar a Dios con lo que haces, ya lo platicábamos, como científico, como neurocirujano, como biomédico, como, no sé, tú quieres ser competente y esas mismas competencias llega el momento en que inviertes tu vida, a lo mejor dando consultas libres, ¿no? A lo mejor apoyando una causa en un aspecto económico y no siendo carga a los demás. A mí me impactó mucho lo que dices, lo que dice Pablo, ¿no? De que por su modo de vivir se gane el respeto de los que no sean creyentes y no tengan que depender de nadie. Wow. Porque naturalmente si tú ves a alguien que vive de una forma en la que tú dices, yo quiero ser como él, llamas la atención y podemos ver que Isaac, Jacob, David, Samuel, grandes personajes en la historia de la Biblia que aunque sí te ponen sus momentos más bajos, Dios los puso en un lugar alto porque seguían lo que Dios les decía. Y su modo de vivir y su trabajo los respaldaba. Entonces las personas los admiraban. Y es normal que lo hagan porque Dios quiere que nuestra vida impacte lo de los demás. Y si tú, digamos que dependes de otros, pues lo que pasa y eventualmente es que pues realmente no vas a poder tomar tus propias decisiones porque sigues dependiendo de otros. Ahora, sí hay una dependencia, pero algo importante. Y se me vienen a la mente muchos personajes bíblicos. Uno, si Cristo está en tu corazón, tú eres confiable. Si tú eres hecho a la imagen y semejanza de Dios, tienes la capacidad de crear, de trabajar, de fructificar, porque son bendiciones que Dios te va a dar. Si tú crees, todo lo puedes hacer, o sea, eso lo puedes hacer en Jesús. Y algo que veían, esa confiabilidad, se me viene a la mente José. Claro. ¿No? José en medio de las crisis, que los hermanos no lo querían, que lo vendieron, quizás como le hicieron a los de Tesalónica, José permanecía y el Señor permanecía en él. Y fue confiable para Potifar. Y fue confiable para su papá, primero. Fue confiable para Potifar. Aunque le levantaron falsos, fue confiable en la cárcel. Fue confiable en el faraón, para el faraón. Fue confiable para toda la administración de un pueblo. Sí, y lo que iba a decir, Jesús, porque Dios, porque Jehová estaba con él. Lo que iba a decir es que el tipo de dependencia que me refiero no es una dependencia económica. Es una dependencia de lo que los demás te dicen que debes de hacer. Dependo de si está culturalmente aceptado lo que yo pienso. Dependo de la moda. Dependo
del influencer, dependo de las redes sociales. Esa es una dependencia que tú no te das cuenta y te tienes esclavizado. Y lo que Dios dice y lo que Pablo dice es, no dependas de nadie. El único del que debes depender es de Dios. Y concluyendo, Daniel, un poco, definitivamente esta que leímos, nos regresamos un poquito a 1 Tesalonicenses 4:12, ¿no? Dice, para que por tu modo de vivir te ganes el respeto de los que no creen que Jesús es el Señor, ¿no? Y que no tengas de depender de nadie, ni de ideologías, ni de otra cosa, ni económicamente siquiera, sino que sepas que Dios te dio la capacidad para proveerte. Él es nuestro gran proveedor. Y concluyendo ahora sí, que Daniel, me encantaría que las conclusiones vinieran de tu parte. ¿Qué te llevas de esta carta para ti? Digo, muchas cosas. Yo te podría decir que, para ser breve, yo me llevo uno, que el regreso de Jesús es un mensaje de esperanza. ¿Ok? Es un mensaje que me motiva para seguir adelante a pesar de lo que los demás digan de mí. Eso es esperanza. Esperanza creo que es el principal mensaje que me podría llevar yo de la carta. Y yo creo que un segundo es el tema de conocer hacia dónde voy, conocer la meta que tengo. Que al final, si me preguntas, yo te puedo decir que la meta es que quiero que mi vida sea una inspiración a la de otros. Entonces, esa meta... Como la de los tesalonicenses. Y que a pesar de las dificultades que hay a mi alrededor, puedan decir, este chavo me inspira porque a pesar de que dicen cosas de él, a pesar de que pase por dificultades, sigue firme. Y que digan, como decían, como la palabra habla de José, que Jehová estaba con José. Muy bien. Daniel, gracias, realmente me encanta. Y yo lo único que comento, digo, estas cartas que en ocasiones hablamos de profecía, no entramos de lleno, pudiéramos pasar mucho tiempo hablando de eso. Yo lo único que te digo es, hay una parte en un evangelio, en Mateo, en el capítulo 25, que dice, ¿en qué momento va a venir el Señor? Y lo dice Jesús y pone una parábola que habla de las 10 vírgenes, ¿no? Y empieza así a decir, diciendo, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Y platica toda esa parte. En el momento que venga el Señor, ahí pone el ejemplo de 5 vírgenes, 5 que tenían aceite para tener luz en su casa y 5 descuidadas que no hicieron nada para esperar a Dios. En el momento que venga Jesús, la verdad no me interesa a mí, y eso lo digo como una decisión personal, Daniel, y te agradezco lo que te ha dejado la carta, pero yo quiero que me encuentre como alguna de esas 5 vírgenes que la encontró esperándolo con luz, con aceite lleno en su lámpara para recibir al rey, a Jesús, a su esposo. Así la quiero, no como alguien insensato. ¿Y eso cómo va a ser? Que me encuentre compartiendo la palabra con chavos como tú, compartiendo la palabra a los demás. ¿Pero qué palabra? Una palabra de esperanza. O sea, compartiendo que hay buenas noticias. Que si viene el Señor ahorita, bueno, nos va a encontrar tratando bien a los demás, tratando bien a mis papás, tratando bien a mis hermanos, tratando bien a mis jefes, trabajando, no estando ocioso, ¿no? Y esa es una decisión. Te doy gracias, Dani, porque, bueno, el estar aquí significa que también estás queriendo compartir que hay buenas noticias, que no todo está perdido, a pesar de que en ocasiones nos sentimos en Tesalónica, ¿no? Y bueno, Dios es maravilloso.
Gracias por estar, Daniel. Puño explosivo, como porque ha sido tremendo este pasaje en estas cartas por Tesalónica. Y la próxima semana, en el próximo video, vamos a entrar a otra carta, ¿no? Timoteo. El amigo de Pablo. El amigo de Pablo, ya platicamos algo de Silas, ¿no? Y hablaremos de Timoteo. Así que no se pierdan esta siguiente carta que vamos a ver. Y nuevamente, gracias, Dani, por compartir con nosotros. Que Dios los bendiga y nos vemos para la siguiente.